dentro de ese continuo desarrollo del ser. Entonces nosotros elegimos llegar aquí por amor, por compasión, estamos viviendo esta experiencia, pero antes de venir aquí ya existíamos en el espíritu y cuando nos vamos ya continuamos existiendo. Por lo tanto, el concepto de muerte desaparece porque no puede morir, como decía Ernest Holmes, lo que no ha nacido, porque Dios no ha nacido ni nosotros hemos nacido. El cuerpo nació. Y ese cuerpo pertenece al planeta y se queda en el planeta. Pero ese espíritu que llamamos Emma, ese espíritu que llamamos Betty, ese espíritu que llamamos Berenice o que llamo Eliberto, no nació el día que yo nací aquí en este planeta. Simplemente encarnó en este cuerpo. Entonces, si yo creo que la vida es eterna, automáticamente disipo el miedo a la muerte. Y yo pienso que es un miedo inherente en todo ser humano. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar que soy parte del uno, que hay una sola vida y que esa vida es la vida de Dios, y encarno que la vida de Dios es mi vida, ¿qué ocurre? Empiezo a darme cuenta de que mi vida tiene que ser perfecta. Claro está que todos tenemos que salir del cuerpo porque pues, el cuerpo no fue diseñado para vivir aquí 300 años, aunque en la Biblia hablan de 180, pero no sé qué tipo de años eran. Respeto el hecho de que hay personas que vivieron muchísimos años, pero en términos de el espíritu no nace, por lo tanto no puede morir. Entonces, cuando nos conectamos con esa certeza de que somos una emanación del espíritu y que el espíritu no conoce enfermedad, estoy afirmando vida y estoy permitiendo que el flujo divino fluya de adentro hacia afuera. Es casi un tratamiento espiritual mental. Estoy declarando mi verdad. Estoy diciendo, soy emanación divina. Mi vida es la vida de Dios. Por lo tanto, si yo me creo esto y siento que esto es verdad, basado en lo que hemos aprendido en Ciencia de la Mente, estamos dándole forma desde la no forma a una vida plena. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo. Hace algunos años, antes de entrar a la Ciencia de la Mente, a mí me daban muchísimos dolores en la espalda, por la cintura. Y muchas veces yo daba una vueltecita en la oficina y de repente no me podía mover por 4 días. Yo creo que era el paciente predilecto del quiropráctico, porque mantenía allí 4 o 5 horas al año hasta con cuello aquí arriba. Hasta que un día yo me levanté y no me podía mover, pero algo me dijo, muévete. Y yo me dije, me muevo. Como pude, casi arrastrado, llegué al carro y me dije, me voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo no estoy enfermo. Y salí, me fui para los montes de Hollywood, donde queda el Greek Theater en Los Ángeles, en Los Ángeles. Y cuando llegué allí, algo me decía, tú eres idiota. No te pudiste casi subir al coche, ahora vas a subir aquí a la montaña. Pero otra voz me decía, claro que lo puedes hacer. Y yo miraba la montaña porque el principio es un poco así como pendiente. Y llego yo y digo, sí se puede. Y cuando iba en la mitad, algo me decía, regrésate. Y algo me decía, no, sigue. Y seguí. No llegué en 15 minutos, pero llegué. Medité y cuando bajé, el dolor se había desaparecido. Y hace como 6 o 7 años que el quiropráctico no me ve. Entonces yo creo que esto se puede hacer, pero tenemos que creer que es posible, tenemos que sentir desde adentro que es posible, que yo soy parte de esto y hacer el trabajo. Yo pude haberme dejado llevar por la otra voz y haberme quedado en casa y haber hecho lo de siempre. No sé si respondí la pregunta o los dejé más confundidos. Adelante, Emma. Claro que sí, a mí me encantó lo que compartiste, pero yo creo que hay muchas incógnitas. Emma, ¿qué nos dices? Bueno, mira, te voy a mostrar qué libro estaba leyendo esta mañana. Ajá. Este libro se llama El Cristo Universal. Ajá. Y este libro es magnífico, yo lo recomiendo mucho, lo escribió un franciscano que se llama Richard Rohr.
Y esta mañana yo estaba leyendo un capítulo que se llama Soy el cuerpo. Y entonces hablan acerca de algo que yo no sabía. Esta mañana me quedé fascinada. Tuve que leerlo 2 veces. Pero lo que él habla es que cuando en la Iglesia Católica, cuando los domingos en la misa, que hacen esta parte de la Eucaristía donde toman el vino y te dan la hostia, te están diciendo, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Y en esa declaración de tú aceptarlo, tomarlo, tomar la sangre de Cristo, comer el cuerpo de Cristo, tú estás diciendo que tú estás convirtiéndote en Cristo. Cristo ahora está viviendo dentro de ti. Entonces estamos diciendo, yo soy como Cristo, yo soy. Cristo vive en mí. Y entonces ahora es un poco esa idea, está viviendo en nosotros. Sí, así es. A mí me encanta el tema que tú acabas de traer, pero yo creo que hay que hacer una aclaración, ¿cierto? Ok. Porque lo que pasa es que confundimos la conciencia crística, que es lo que tú estás hablando, con Jesús, a quien se le llamó Cristo. Ajá. Yo no estoy hablando de Jesús. No, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo te digo, cuando llegamos a esa terminología debemos que ser claros de que la conciencia crística es la esencia divina en nosotros. Y esa esencia, lo que tú le estás llamando Cristo, y esa esencia divina en nosotros ha estado allí siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y no la honramos. Y muchas veces, basado en la religión, nos podemos convencer de que tengo que seguir a alguien que se llamó Jesucristo y entregarle mi vida a la persona para yo poder llegar a ser como esa persona. Entonces yo creo que hay un poquito como de ambigüedad, pero estamos totalmente de acuerdo. Definitivamente, este libro justamente habla de todo eso, de no confundir a Jesús con Cristo. Exactamente. Porque Jesús, su apellido no era Cristo. No. Cristo quiere decir el mensajero. Exacto. Entonces, como quiere decir el mensajero, él vino a dar el mensaje. Lo que pasa es que él llegó a encarnar esa conciencia crística dentro de él y él hablaba desde el poder del Padre en él. Pero cuando él le dijo a Lázaro, levántate, y dijo, quiten la roca, él sabía que no era él el que lo estaba haciendo. Él era simplemente el canal a través del cual la vida siempre es vida. Y es la vida de Dios porque es la vida que estamos viviendo. Pero muchísimas gracias por esa aclaración. Me encantó lo que tú trajiste. Gracias. Sí. Sí, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí hay una parte muy importante y es parte también de la abundancia. Son temas muy interesantes porque es un estado de conciencia. Realmente aquí cuando no nos abrimos a la ayuda, no hay quien nos ayude. Así es. Exacto, porque tenemos que hacer primeramente nosotros ese reconocimiento y esa apertura hacia algo mayor. ¿Sí? Así es. Es igual que la abundancia. La abundancia, mientras no estemos fluyendo en ella, nunca la vamos a obtener. ¿Y de qué se trata? El tratamiento para sanar el alcoholismo u otras adicciones o drogas inicia así y está en el libro de Ciencias de la Mente y es muy claro. Hay una sola vida universal, un Dios o espíritu. Esta vida universal es un principio de armonía perfecta y de acción correcta. Es un principio omnipresente, consciente de sí mismo y es entero y completo en sí mismo. Siempre está calmado y es pacífico. Por lo tanto, es un principio de satisfacción completa que no conoce deseos insatisfechos. El único apetito o deseo de la mente infinita es manifestar completamente su propia contemplación constructiva. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando estamos orando para alguien más? Simplemente decimos lo mejor
para el más elevado bien. Así es. Unificándonos ahí, todo se da. Y qué mejor que ese pensamiento de bien sea el pensamiento de Dios. Y es la misma unificación que estamos diciendo, la misma conciencia de que solo hay un poder. No hay otro más. Y tenemos que estar ahí integrados. Eso es lo importante. Y es lo que les digo. Esto de la enfermedad, del alcoholismo, y también, les digo, como parte de la abundancia, son temas que tenemos que estar bien conscientes de esta unidad única. Gracias de esta Muchas conciencia. gracias. Muchas gracias. Yo sé que el alcoholismo es una enfermedad que atañe y causa muchísimo sufrimiento y como practicantes tenemos que estar abiertos y receptivos a apoyar a todo aquel que pida ayuda, porque causa muchísimo sufrimiento. Yo lo he sufrido en lo personal. No yo, pero sí que mi pareja haya sido alcohólico y es supremamente duro. Así que gracias por tu compartir. Muy bonita esa parte del libro de Ciencia de la Mente. Yo creo que lo importante es siempre saber de que hay un poder que responde de acuerdo a nuestra creencia y que ese poder nos guía en todo momento. A mí me pasó una experiencia súper rara hace 2 semanas porque me iba a tomar un vaso de agua y lo dejé encima de la mesa y se me olvidó y me fui para la habitación y el gato llegó y tiró el agua sobre la mesa y era una mesa antigua con un barniz y mi hija se levanta en la mañana y ve la mesa y, mejor dicho, se formó un zafarrancho. Entonces llego yo y digo, voy a encontrar, y yo estoy en París, por cierto, voy a encontrar, y mi francés, pues yo creo que yo hablo un 80%, y dije, no te preocupes, yo consigo quien la arregle. Y conseguir quien haga un arreglo de esos en París, ahí sí, como dice el cuento, no era fácil. Sin embargo, yo tenía la convicción de que había una persona que la podía arreglar. Entonces tuve que tomar acción, fui, busqué el primero, me dijo, ay, lo siento, yo me voy de vacaciones mañana, yo hasta el 18 o el 22 no la puedo recibir. Que empiezo a buscar a otras personas y me dicen, no, no, es muy poco, yo no vengo ni hago eso, pero le puedo recomendar a alguien. Y me dice, lo primero es que me la puedes recibir en junio y el precio era 2 veces lo que yo pagué por la mesa. Entonces voy a la tercera, a una tercera parte y me dan un precio similar a lo que me acaban de dar de como 1.200 euros. Y llego yo y salgo de allí y me siento, respiro y digo, Eliberto, suelta. Tú no es tu deber cómo ni cuándo esto se va a dar. Tu deber es simplemente decretar y ver a esa mesa en perfecto estado y ver a tu hija feliz. Entonces yo dije, voy a hacer lo que a mí me gusta, que es tomar fotos en París, y salí a tomar fotos por París sin rumbo. De repente vi un letrero que decía Etoile, que es el Arco del Triunfo, y es un área muy bonita que a mí me gusta, se llama Termes. Y cuando iba tomando fotos y también saqué unas fotos fantásticas, termino al frente de una tienda que se especializa en muebles escandinavos. Llego yo y entro, la señora muy amable, yo no sé cómo llegué allí, pero hay una inteligencia que me guió. Y le explico a la señora lo que hay que hacer y me dice, no se preocupe, mire, todos estos muebles es el mismo señor que me los barniza. Y yo con mucho gusto se lo envía a su casa, no tiene que sacar la mesa, no tienen que transportarla. Él viene y se lo hace en su casa y si quiere se lo hace este fin de semana. Entonces me llama y me dice, no puedo hacerlo el sábado, pero puedo venir el martes. Entonces el señor llega el martes, la mesa está en perfecto estado, me cobró menos que todos los anteriores y fuera de eso me hizo 3 trabajos más que necesitaba hacer que no había podido conseguir a nadie. Así que yo creo que el vaso se regara era una bendición para poder encontrar a alguien que me hiciera todos los arreglos aquí en la casa. Así que eso es la experiencia que yo he tenido y yo creo que es como la vida funciona. Funciona para mí, funciona para ti, funciona para todos. Nosotros, nuestra única obligación es guiar con nuestro molde,
con esa idea clara de qué es lo que yo quiero experimentar y entrar a ese poder que todo lo puede y simplemente sembrar la semilla. Pero ¿qué hacemos normalmente? Lo que hacemos normalmente es preocuparnos por el cómo. Y ese es el trabajo de Dios, no es el trabajo mío. Pero yo sé que cuesta soltar, ¿eh? Yo creo que Betty tiene una pregunta porque está sonriendo. Adelante, Betty. Y Betty, ¿por qué tienes el tapabocas si estamos por internet, eh? No está con su grupo, Heriberto. Está desde con su Cuba. grupo. Sí. Ok, muchas gracias. Mira, Heriberto, tengo aquí algunos del grupo, por eso. Un saludo, muchas gracias. Feliz día de San Valentín. Gracias por escucharnos. Bajé un poco el volumen porque yo lo tengo aquí amplificado para que ellos puedan escuchar y tengo mi teléfono activado para poder compartir con ustedes también y poder hablar. Gracias, Heriberto, una vez más. Bueno, tú sabes que me encanta escucharte y te sigo siempre y busco tus videos porque siempre hay mucha sabiduría que emane a través de ti y eso siempre lo disfruto. Y este tema me ha encantado el tema, igual que me ha encantado a todos aquí que estaban disfrutándolo. Y es un tema que realmente en nuestra enseñanza de ciencia de la mente tiene un regalo divino, y es que nuestro cuerpo es el resultado de nuestra mente, de nuestro sentir, y aquí nuestro cuerpo es un ejemplo vivo de ese proceso creativo en sí de todo el universo, y es así cuando te escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Es algo que yo a veces comparto aquí con el grupo y hablamos de esos temas porque es un tema que siempre me encanta, sobre la salud y la sanación, y más aún cuando hablamos de ciencia de la mente y todas estas herramientas divinas que hemos tenido, que tenemos en nuestras manos, como es ese tratamiento espiritual mental. ¿Y cómo funciona todo? Si tu cuerpo es el resultado de esa conciencia y de lo que sientes y de ese proceso, como decíamos, si tú te alejas de esa conciencia divina, si tu mente no está conectada a la fuente, tus resultados realmente en tu cuerpo van a ser de sentirte mal, de desconexión, porque la conciencia divina que está en ti cuando estás alineado a la fuente simplemente es amor, es todo armonía. Por tanto, reconocer esa armonía que eres uno con este universo que es Dios, y todo esto hace que tu cuerpo vibre en salud, vibre en bienestar, y así pudiéramos vivir muchos años, como estabas tú comentando. Pero a la vez, cuando nos desconectamos de esa conciencia divina, cuando ya estamos más en esta vida material, que estamos acostumbrados a vivir todos y que a veces nos fusionamos y nos olvidamos de realmente ese ser que somos, por supuesto que ya dejas de tener esa conciencia unificada en ti y tu cuerpo reacciona en juzgar las situaciones, en vivir, en atormentarte con escaseces, con cosas, y lo sientes y por tanto tu cuerpo reacciona. Me encantó todo y sé que es un tema muy controversial y que hay mucho que decir y lo hemos disfrutado, y te agradezco muchísimo en esta tarde, igual que te agradecemos todo, y nada, sigue dándonos estos lindos regalos de vida que nos encantan, y aquí estamos agradecidos de haberte escuchado hoy. Bendiciones, mi hermano. Gracias a ti por compartir toda esta sabiduría que acabas de compartir, ¿eh? De verdad que es un deleite escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Raulito, y a Mayra también por permitirme. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no tengo una pregunta, pero solamente decir que, ¿quién cree que cómo de alguna manera también, ¿no? Lo que estamos viendo, esta demostración. Mira, tenemos personas, perdón, déjame regresar un poquito, donde no hay tiempo. El tiempo en realidad no existe en las manos de Dios. Porque mira, tú estás en París, ¿y qué hora es allá? Van a ser son las 8:47 de la noche. 8:47. Betty, ¿qué hora estás tú? 2:47.
Raúl, ¿a qué hora estás tú? 1:50. Y para mí son las 11. Entonces, todos Bueno, estamos en las 12 va a ser platilla. casi las 12, sí. Sí. Entonces, estamos en diferentes lugares, en horas totalmente diferentes, pero al mismo tiempo en un solo espacio y a una misma hora, el aquí y el ahora, ¿verdad? Eso es como para, y sobre todo mandarles un saludo a la gente de Cuba, que me encanta verlos, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. No saben de verdad la emoción que me da a mí verlos. Ojalá que un día ustedes nos den una plática. Sería tan bonito que un día Yo el grupo veo de que Cuba... Betty está lista, ¿eh? Betty ¿Está está lista? lista. Está lista, está lista. Mándanos la fecha, Betty, para decirnos qué día vas a dar la clase y si tus compañeros te van a ayudar o tú nos dices, nosotros estamos listos y dispuestos y más que nada ansiosos de escucharlos. Sí, el trabajo de Betty ha sido formidable en Cuba. Ha buscado los medios porque realmente en algún tiempo hasta nos dijeron que no íbamos a poder hacer esta conexión y ahora lo estamos viendo. Cada vez más conexión. Y esa es la parte que les digo, o sea, cuando realmente nosotros nos empezamos a conectar y a fluir, no importan las circunstancias, no importa, como dice ahorita Emma, el tiempo, ¿no? Ni las situaciones. Y esto mismo lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y lo vemos, que hay un repunte y la gente empieza a morir. Y nada más es de miedo, ¿no? Entonces, es esto mental y que nos dejamos llevar por el colectivo, pero si realmente estamos centrados y sabemos que existe solo una vida y esa vida es Dios, pues ahí mismo tenemos que conectarnos, ahí mismo tenemos que mantenernos y ese es nuestro trabajo, realmente ese es nuestro trabajo y nuestra presencia y práctica, porque esto es una práctica. Esto es una práctica y no podemos decir hoy no lo hago, lo dejo para mañana, porque en ese espacio es donde entra el inconsciente y empieza a trabajar, ¿no? Entonces esto es algo que hay que estar trabajando gracias a estos contactos, gracias a esta presencia y lo vemos, ¿no? Cómo se va manifestando y de alguna forma todo esto que conectamos, que procuramos, que realizamos, esta misma sinergia de bien, porque es lo que vimos ahorita, diferentes horarios, sin embargo, estamos unificados en este pensamiento y de eso se trata. Por algo se llama el grupo Practicantes Unificados, ¿cierto? Pero es interesante, me encanta lo que tú trajiste, Raúl, porque ¿qué es el miedo? Es la falta de fe, ¿cierto? Y yo escuché a alguien que dijo que cuando perdemos el miedo a la muerte es cuando empezamos a vivir. Entonces, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, yo estaba a cargo de mi madre que tenía en esa época 86 años y fui muy estricto principalmente por mi madre, pero de todas maneras, al ratito me desperté y dije, ¿sabes qué? Si hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué, ¿eh? Yo considero de que todos tenemos una especie de contrato. Llegamos aquí con un acuerdo, vinimos aquí con un elenco, tuvimos un grupo de recepción, está el papá, la mamá, los padrinos, los tíos, todo el mundo, ¿cierto? Y igual, pues va a haber otra recepción cuando lleguemos a la siguiente etapa. Entonces, cuando empezamos a encarnar este concepto de que esto es algo temporario, de que no nos lo creamos que va a ser para siempre, es la realidad de la vida, aquí nadie se queda, todos nos vamos. Así que es importante verlo como un juego, pero al mismo tiempo aceptar el juego, saber de que el momento de irse no tiene que ver nada con la edad, tiene simplemente que ver con el propósito del alma. Si ese propósito se ha cumplido,
pues y hay otras cosas, hay que pasar de nivel. Entonces, pues aquí estamos aprendiendo a sanar a través inclusive de las enfermedades, y lo dice Carl Jung. Las enfermedades nos permiten sanar. ¿Por qué? Porque nos permiten soltar todo aquello que ya no nos sirve. Así que es importante soltar el miedo a la muerte y también soltar el miedo a las enfermedades, porque entre más miedo yo le tenga, pues simplemente la estoy atrayendo a mi mente. Y fíjate, Heriberto, que ahorita se me vino a la mente la idea. Cuando decimos que tenemos miedo a la muerte o tenemos miedo a la enfermedad, para mí, cuando lo dijiste, lo que vino a mi mente es miedo de la enfermedad. ¿Qué es lo que le tengo miedo a la enfermedad? Bueno, uno es que a mí no me gusta estar en la cama todo el día. Entonces, si estoy enferma, significa que voy a estar en la cama. No me gusta que me estén poniendo, no me gusta tomar medicina. No me gusta que me digan qué hacer. Entonces, si estoy enferma, significa que voy a estar en la cama, que me van a poner unas sondas, que me van a dar medicina, me van a decir qué hacer. Entonces, no es tanto el miedo a la enfermedad, es el miedo a lo que lleva, cosas que yo no puedo hacer cuando estoy enferma. Y la segunda parte es pensar, ¿qué es lo que me da miedo de la muerte? Lo que me da miedo de la muerte es, bueno, si me voy, ¿quién se va a hacer cargo de mis gatitas? ¿Quién se va a hacer cargo de mi casa? ¿Quién se va a hacer cargo de las cosas de ir a cobrar las rentas? Entonces, ¿ves? Es que tenemos que tener bien claro qué es la cosa que nos da miedo. Porque si yo digo, bueno, si hago mi testamento y en mi testamento pongo claro quién se va a hacer cargo de todas esas cosas, cuando me muera me voy a morir bien en paz. Es más, me voy a ir hasta... Fíjate que una vez fui a un funeral, la persona que murió hasta dejó un mapa y los boletos del tren para que sus hijos fueran a visitarla al cementerio. Entonces, cuando dejas todo en orden, pues se te quita el miedo, ¿no? Bueno, yo digo. Es que aquí hay un punto bien importante y bien interesante que acabas de tocar, Emma. ¿Por qué no probar en vida este poder y no hasta morir? En verdad los invito a abrirse y permitir que la abundancia se muestre. Estamos acostumbrados a hacer. Dejen de hacer lo que están acostumbrados a hacer y realicen lo que realmente les gustaría hacer. Yo me fui a tomar fotos y apareció la tienda, ¿eh? Exacto. Exactamente. Cuando dejas de preocuparte. Es esa parte importante de la abundancia. ¿Qué nos detiene? El miedo. ¿Qué va a pasar si dejo de trabajar un día? ¿Qué pasa si dejo de trabajar un mes? ¿Qué pasa? Prueben. ¿Qué va a pasar? Y ábranse. Claro que no nos vamos a quedar ahí quietos, ¿no? Nos vamos a ir a la meditación, a la oración, nuestras actividades que más nos gusta. Y no va a ser un día ni 2 días. Ojalá sea así, que sea inmediatamente. Pero es parte de nuestro proceso hasta que la conciencia se unifique, hasta que la conciencia realmente diga y abra las puertas. Esta parte es bien interesante porque en verdad lo podemos probar y lo podemos checar. Pero ¿qué pasa? Porque decimos, ay, es que si hoy no lo hago, mañana me voy a quedar sin pan. A mí en algún momento me dijeron, Raúl, el día que ya no tengas para ropa y zapatos, ¿qué vas a hacer? Cuando ya me decidí a ser practicante. Si yo me dejo llevar por ese pensamiento, o me hubiera dejado llevar por ese pensamiento de alguien importante, les juro que no estaría en este lugar. Mas sin en cambio en ese momento yo fue lo que dije o declaré. Dije, si estoy trabajando con Dios, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede faltar?
hagan la prueba realmente y ante cualquier reto, y esa es la parte de la conciencia, ¿no? Que estamos hablando de esa unidad. Si estamos con Dios, ¿qué nos puede faltar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y así, pues quedan 2 minutos. Los invito a cerrar sus ojos. Gracias, Eliberto, por este fantástico tema. Gracias por su presencia. Y pues vamos a cerrar con una bendición y los invito a cerrar sus ojos. Los invito a tomar una aspiración profunda y a retomar cada palabra que llegó a cada uno de nosotros. Y simplemente a reconocer cómo inició nuestro día, cómo inició esta sesión, cómo inició esta charla, todo lo que se fue revelando. ¿Qué palabra me incomoda en este momento? ¿Qué palabra me llena de luz? Y así simplemente, hoy que siento la verdad de que tengo dominio completo sobre todas las cosas, mi cuerpo es ese concepto de la mente universal que está compuesto de las ideas perfectas del Creador, el cuerpo de Dios. Dentro de las formas comúnmente llamadas cuerpo humano, no existe nada que pueda exigirme cosa alguna. Habito en el reino de lo universal y declaro que la calma y la satisfacción completa de Dios, que está consciente de sí mismo, se expresa dentro de mí y a través de mí, sin obstáculos ni resistencia. Avanzo con un sentido total de dominio en el reino de las formas, mi experiencia en la tierra, sin temor, feliz, gozoso, expresando todo lo que es constructivo y deseable. Sé que todos los deseos destructivos y los pensamientos discordantes desaparecen y se disuelven en la nada de donde vinieron, porque no tienen poder para perpetuarse, pues no son ni personas, ni lugar, ni cosa. Y ahora mismo, profundamente, simplemente aceptando este pensamiento de que conozco la verdad y soy libre. Conozco la verdad y soy libre. Conozco la verdad y soy libre, y simplemente así lo suelto y lo libero a la acción perfecta, sabiendo que ya es parte de mi vida, y simplemente agradecido y bendecido. Cerramos diciendo, y así es, y los invito a cerrar diciendo, y así es, amén. Y así es. Y así es. Amén. Amén. Gracias. Gracias Gracias. a todos ustedes. A todos. Iban a mandar la charla en la grabación. Sí, la vamos a enviar. Ok, muchas gracias. Buen día a todos.